Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España. Sean bienvenidos una mañana más a este tiempo devocional. Buenos días, Señor, donde tenemos la bendición y el privilegio de estar con nuestro Padre, poder meditar en su palabra y ser edificados, corregidos, enseñados a través de las Escrituras. Estamos estudiando en este tiempo el hermoso libro de Éxodo. Y en esos días venimos estudiando todo el diseño que Dios le dio a Moisés en el Monte Santo sobre el tabernáculo, el lugar de reunión, los utensilios que serían puestos dentro de ese tabernáculo y sobre las personas que harían las labores sacerdotales, Aarón y sus hijos, y todo lo que concierne a ellos. Quiero que abra su Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 29. Estudiamos la vestidura del sacerdote y los significados, ¿no?, de cada parte de este vestido esplendoroso, con una belleza que es lo que refleja la belleza y la perfección de Cristo. Y hoy vamos a estudiar Éxodo capítulo 29, del versículo 1 al 25, donde vamos a entender acerca de la consagración de esos sacerdotes y todo lo que esto impele para nosotros en este tiempo. Dice la bendita palabra del Señor: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová.
Tomará luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto. Es olor grato delante de Jehová, es ofrenda encendida a Jehová. Vamos a parar ahí por hoy y vamos a mirar la importancia de la consagración. Era el tiempo de comenzar oficialmente el servicio a Dios, las ofrendas, el ejercicio sacerdotal, la administración a Dios en medio del pueblo, y pues esto tenía unos requisitos y habían unas normas establecidas por Dios mismo que se debían seguir. Cuando usted estudie estos pasajes, recuerde que en todo tiempo todo esto era sombra de lo que había de venir a través de Cristo Jesús, el Mesías sufriente. Todo es un tipo de Cristo, y todo esto nos habla de la perfección, de la santidad, del orden divino en cuanto al ejercicio del sacerdocio y la administración delante del Señor. Entonces Dios le dice a Moisés que lo primero que debe hacer es llevar ofrendas. Hay que traer ofrendas y hacer unos sacrificios para poder consagrar a estos sacerdotes. Y le especifica, debe llevar un becerro, 2 carneros, habla de unas tortas, habla de una masa, ¿cierto? Y dice que esas tortas, esos panes, debían ser hechos sin levadura. Y recordemos el significado de la levadura. La levadura es la contaminación, la levadura representa el pecado, aquello que altera la naturaleza, la esencia, ¿cierto?, de una sustancia. Entonces el Señor le da esa instrucción a Moisés y le dice en el versículo 4, acérquese con el becerro, con los carneros, con las tortas, con todo esto, tráigalas delante mío, traiga a Aarón y a sus hijos. ¿Y a dónde los va a ubicar? Los va a poner en la puerta del tabernáculo de reunión. Este pasaje lo podemos estudiar paralelo con el capítulo 8 de Levítico, que nos da algunos tips, algunos detalles un poco más amplios. Por ejemplo, en Levítico capítulo 8, dice en el versículo 3, que reúne a toda la congregación y la trae a la puerta del tabernáculo. Era delante de todo el pueblo que esta consagración debía efectuarse. Delante de toda la congregación. Dice, y allí los lavarás con agua. Lo primero que debía hacer era limpiar a los sacerdotes. Y esa es una limpieza muy distinta a la que se les instruye después, cuando se establece la fuente, donde los sacerdotes cada vez que iban a entrar a ministrar debían lavarse. En ese ejercicio diario, después de ser consagrados, cada sacerdote venía y se limpiaba a sí mismo. Pero aquí nos está hablando de que había otra persona que efectuaba todo este ritual de consagración del sacerdote. Todo esto lo hizo Moisés. O sea, en Éxodo vemos cómo Dios le da la instrucción, pero es que en Levítico 8 ya se nos cuenta que este trabajo lo hizo Moisés. Moisés vino y lavó
bañó con agua a Aarón y a sus hijos. Y esto nos enseña a nosotros acerca de la santificación, acerca de la limpieza que deben tener los sacerdotes para acercarse a ministrar, la limpieza que nosotros debemos tener para acercarnos delante de Dios. Y que hablando del ejercicio del sacerdocio, siempre hay una autoridad representativa de Dios sobre nosotros. El sacerdote no se consagraba a sí mismo. Había otra persona que ejercía, que hacía ese trabajo, esa función de consagrar a los sacerdotes. En este caso lo hizo Moisés. Y esto es una enseñanza que nos deja el Señor desde dos puntos de vista. Primero, nosotros, usted que me está escuchando hoy, que a lo mejor anhela servirle a Dios, servir en la casa de Dios, ser un instrumento en las manos de Dios, tiene que aprender a estar bajo autoridad. Nosotros tenemos que aprender a estar bajo autoridad, porque la autoridad de Dios es representativa a través de los hombres. Y es la obediencia, uno de los grandes principios que se mueven en el mundo espiritual, en el reino de los cielos. Lo contrario a la obediencia es la rebeldía, la falta de sujeción, el querer hacer las cosas a nuestra manera, en nuestro pensamiento, en el tiempo nuestro, como nosotros queremos. Eso es rebeldía. Y la rebeldía es el motor que impulsa el reino de las tinieblas. Entonces, un sacerdote del Dios viviente no puede estar movido por su propio parecer, sin sujeción, sin obediencia. Hay muchos que dicen, no, es que yo me sujeto al Señor y yo arreglo mis cosas con Dios. Aquí nosotros vemos que siempre y siempre en toda la Biblia el Señor ha establecido las autoridades delegadas. Siempre vamos a estar bajo autoridad. Y eso no es fácil para nadie, porque nuestra naturaleza pecaminosa se rebela contra ello. Es necesario conocer al Dios verdadero y entender, como dice en Romanos 13, que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Que Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. Que Dios es la autoridad suprema, pero siempre será representativa a través de los hombres aquí en la tierra. La necesidad de limpiarnos y santificarnos para poder servirle a Dios, para poder estar delante de Dios. Entonces, el primer paso era bañar al sacerdote, en este caso Aarón, que iba a ser consagrado como sumo sacerdote, y a sus hijos. Ahora, este sacerdocio era único para Aarón y sus hijos. Recordemos que estaba la tribu de Leví, que fue apartada para el servicio a Dios, pero dentro de la tribu de Leví estaban los Coanín, los sacerdotes. Y dentro de esa familia de sacerdotes, solamente uno podía ejercer como sumo sacerdote. Ninguna otra persona estaba autorizada por Dios mismo para hacer estas labores. Los levitas podían estar alrededor del tabernáculo, en el atrio del tabernáculo, y tenían mucho trabajo, porque ahí era donde se ofrecían los sacrificios. Y recordemos que los hijos de Israel vendrían todos los días con un carnero, con un becerro, con las palomitas, con el maíz, con las espigas, porque las ofrendas eran diarias. Pero de ese altar de bronce para allá solamente entraban los sacerdotes. Solamente los sacerdotes podían limpiar la menorá y ponerle aceite cada día para mantenerla encendida. Solamente los sacerdotes descendientes de Aarón podían cambiar todos los días los panes de la proposición, limpiar el lugar santo, mantenerlo organizado. Y solamente el sumo sacerdote estaba autorizado para entrar al lugar santísimo, y no cada vez que él quisiera,
una vez al año, bajo la premisa de un sacrificio por el pecado suyo y de la nación. Entonces vemos cómo el orden divino no puede ser alterado. De hecho, dice la Biblia, cuando da todas estas instrucciones, que si algún extraño se acerca, inmediatamente será cortado de Israel. Y recordemos que más adelante, esto lo vamos a estudiar más adelantico, hubo un momento en que los hijos de Aarón, y eran sacerdotes, quisieron venir a hacer lo que le correspondía a su padre. Usurparon el lugar de su padre, e inmediatamente cayeron muertos en el santuario. Porque esto es santo, esto es limpio. Mucha gente pretende ponerse en la administración, en el altar. Hay gente que ha perdido el conocimiento y la santidad del servicio y se va poniendo a cualquiera en el altar a dirigir una alabanza, a dar una predicación, a orar por la gente, a imponer las manos. Personas que no han sido llamadas, personas que no caminan en santidad, personas que no tienen el conocimiento en sus vidas, el sentido de consagración, de obediencia completa a los órdenes establecidos por Dios. Y por eso llegamos a ver tanta maldición en la vida de los mismos cristianos, en la vida de la misma gente que viene a la iglesia, porque hay cualquier persona ministrando. Cualquiera se levanta y abre un grupo de oración en la casa y va y ora y impone manos y va y viene. La Biblia dice que el que no era llamado a esto y venía a hacerlo por su propia iniciativa era cortado de Israel. Le sería quitada la vida. Tenemos que ser muy sabios, muy santos, muy delicados cuando estamos hablando de la administración y del servicio en la casa del Señor. Tenemos que ser muy santos y muy ajustados a la Escritura para que no carguemos maldición a nuestras vidas, a nuestros hijos, a la gente que tenemos cerca. Luego dice el versículo 5, después de haber lavado a los sacerdotes, tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod del pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa, y luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. El aceite ya había sido preparado, ya había sido presentado. Y después de que el sacerdote fue lavado, recibe las vestiduras. Ya sabemos el significado de cada parte de este vestido. En cada parte de este vestido está representado Cristo. Ahora entendamos que el sacerdocio arónico llegó un momento en que ya no estuvo más. Ahora nuestro sumo sacerdote es Jesús. Él es el que entró al lugar santísimo. Él es el que lleva en sí mismo toda esta gloria. Pero recordemos que así como Aarón fue ungido con aceite, nuestro Señor Jesús también fue ungido. ¿Recuerdan que Él fue ungido para la sepultura? Uno de los requisitos para que Aarón pudiera entrar al lugar santísimo el día de Yom Kippur, el día de la expiación, era haber efectuado primero un sacrificio. Y al entrar se verificaba que ese sacrificio había sido acepto por Dios, pues el Señor Jesucristo cumplió ese requisito. Él fue el sacrificio. Él fue el sacrificio. Y por eso pudo entrar al lugar santísimo y puede estar ahora sentado a la diestra del Padre. Y nos dio entrada libre a nosotros a la presencia de Dios. Entonces, esas vestiduras que representan a Cristo mismo, y el apóstol Pablo nos llama a ser revestidos de Cristo, de santidad, de orden, de verdad, de luz. El sacerdote que es usado por Dios en este tiempo, y estamos hablando de los pastores, de los maestros, de los hombres y mujeres que Dios levanta en la iglesia para cuidar su grey. Tenemos que ser hombres y mujeres revestidos de Cristo, revestidos de su santidad, de su luz, de su verdad, de su perfección, de su limpieza. Nosotros no podemos tener vestiduras de cualquier manera. No podemos tener nuestras vidas de cualquier manera.
Debemos de tener mucho cuidado en la iglesia a quién ponemos a ministrar. No cualquier persona puede hacerlo, porque estamos hablando de algo que es santo, que tiene un diseño divino, que nosotros no lo podemos alterar. Luego dice el versículo 10, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Aquí primero se hace el holocausto. Se mata el becerro. Parte de esa sangre se usa para santificar el altar. El resto de la sangre dice aquí que se riega sobre ese altar de bronce, pero luego se toman unas partes, la grosura, los hígados, los riñones, lo que está sobre ellos, y se quema en el altar, pero todo lo demás, la carne, la piel, todo lo demás debía ser quemado fuera del campamento. Y esto también hace alusión a la obra redentora de Cristo. Cuando Aarón y sus hijos ponen las manos sobre la cabeza del becerro, están traspasando todos sus pecados a ese animal, y ese animal es ofrecido por el pecado de Aarón y de sus hijos, como más adelante tendrán que hacerlo ellos, por el pecado de ellos mismos y el pecado de la nación y el pecado del pueblo. Entonces, después de hacer ese sacrificio, viene la persona que está oficiando, que en este caso fue Moisés, y toma el carnero. En el versículo 15 toma uno de los carneros. Aarón y sus hijos vienen, ponen sus manos sobre la cabeza. Entonces se mata el carnero, con su sangre se rocía el altar, se corta el carnero en pedazos, se lavan los intestinos, las piernas. Todo esto se pone sobre la cabeza y el carnero se quema todo sobre el altar, porque es un holocausto de olor grato para Dios, es una ofrenda quemada, es una ofrenda de gratitud, es una ofrenda de adoración, es una ofrenda de adoración delante de Dios, y debía ser quemada completamente. Si usted quiere aprender un poquito más sobre las ofrendas, en nuestro canal de YouTube hay algunos videos de nuestra formación, de nuestras clases, donde mi esposo profundizó sobre todo el sentir de estas ofrendas. Es muy interesante el significado de cada uno. Pero luego viene en el versículo 19 el segundo carnero. Otra vez Aarón y los hijos ponen sus manos sobre la cabeza de este carnero, se mata el carnero, se toma su sangre, pero ya con el tercer carnero la sangre no va al altar, sino que lo que se hace primero es aplicar de la sangre de ese carnero, que es el carnero de la consagración, sobre el lóbulo de la oreja derecha de los sacerdotes, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho. ¿Y esto qué significa? Que esos sacerdotes consagrados a Dios solamente podían escuchar la voz de Dios en sus vidas. No podían escuchar voces extrañas, voces ajenas. Sus oídos tendrían que estar conectados con la voz de Dios. Sus oídos tenían que estar conectados con la revelación divina. Y esto aplica para usted y para mí hoy. Nuestros oídos tienen que estar dispuestos a escuchar la voz del Señor y seguir la instrucción. Por eso luego se aplica la sangre en el dedo pulgar de la mano derecha. Hacer lo que Dios ha establecido que se haga con estas manos. Lo que escuché, lo ejecuto con sus manos. Estos sacerdotes serían consagrados solo para servir al Dios vivo, solo para hacer la obra para la cual eran llamados. El trabajo de ellos era muy, muy, muy especial. Sus manos estaban consagradas para el servicio en la casa de Dios, y sus pies, al ser tocados, ese dedito con la sangre de este carnero de la consagración, es porque sus pies se iban a dirigir siempre por sendas de rectitud, por sendas de justicia, por el camino recto. Y así fue consagrado el sumo sacerdote, así fueron consagrados sus hijos. Es una escogencia, es una elección suprema de parte de Dios. Y esto aplica para nosotros hoy.
Nosotros tenemos que santificarnos. Y mucho más los que servimos a Dios y los que anhelamos estar en la casa de Dios, haciendo su obra para la evangelización, para el discipulado, para ungir a los enfermos, para enseñar a la iglesia de Cristo, para predicar. Todo tiene un orden, todo tiene una razón de ser. Porque el pulgar, quítese usted el pulgar de su mano, ¿a usted para qué le sirve la mano? Una mano sin pulgar es una mano que prácticamente no sirve para nada, porque ese dedo es el que le da soporte, le da la fuerza. Una mano sin pulgar, tanto que una persona pierde el pulgar y le dan como, creo que el 70% de invalidez, pues no puede hacer nada. Y si se nos tiene que cortar el dedito gordo del pie, uno dice, pues dedito gordo del pie, perdemos el equilibrio. Vamos a vivir caídos y en el suelo. Porque uno de los grandes trabajos que hace ese dedito es ayudarnos a caminar con firmeza y rectos. Va conectado con el oído. Recuerden que nuestro oído interno es el encargado de mantener el equilibrio del cuerpo. Y va conectado con el dedito gordo del pie para el equilibrio completo. La santidad, mis hermanos, la santidad, mis amados, el orden que Dios estableció, no lo que a nosotros nos parece, la sujeción a la autoridad, no andando como ruedas sueltas, no siendo satélites. Usted y yo siempre tenemos que rendirle cuentas a alguien, mucho más hablando de la obra de Dios. Hace mucho tiempo salían por ahí doctrinas, corrientes. Vaya y haga la obra que usted le rinde cuentas a Dios. Y entiéndase con Dios. Eso es un engaño del diablo. Porque en la Biblia está establecido que siempre tendremos que venir a darle cuentas a alguien. Dios estableció la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y hay representantes de Cristo dentro de la iglesia que usted y yo no nos podemos pasar por el gorro. Porque si nos movemos así, estamos alterando el diseño perfecto, el diseño divino. Y esa es la forma en que se mueve el reino de las tinieblas. Las personas que se mueven de esa manera nunca pelechan, nunca crecen. Sus vidas son una ruina. ¿Y saben qué es lo más triste? Que eso mismo se lo comunican a la gente que gana. Son personas que a la hora del té no son fructíferas, en cambio sí hacen daño al cuerpo, porque dañan vidas, por estar ejerciendo un sacerdocio ilegítimo, por estar ejerciendo un ministerio ilegítimo. Hay un orden y nosotros nos tenemos que someter a ese orden. Si hay autoridades que no nos gustan, como dicen por ahí, a veces los pastores no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero, ¿qué hacemos? Si es lo que Dios ha establecido. Si así es como funcionan las cosas. Todos tenemos que estar bajo autoridad. Todos tenemos que estar bajo supervisión. Aquí en nuestra iglesia iré. Ustedes dirán, entonces Carlos y Socorro, ¿a quién le rinden cuentas? Aquí hay un consejo de ancianos. Y nosotros somos supervisados por ese consejo de ancianos. Y nosotros rendimos cuentas a ese consejo de ancianos. Nosotros no andamos como rueda suelta. En nuestra iglesia iré, hay unas autoridades establecidas. Y aunque mi esposo y yo seamos ancianos entre los ancianos, nosotros tenemos supervisión y nosotros rendimos cuentas a ese consejo de ancianos, porque representan la autoridad de Dios en la iglesia. Así que, mis amados, yo les invito a que profundicen en esto. Es muy bonita la revelación, es muy bonita la enseñanza. Y es muy precioso ver cómo nosotros hoy podemos entender que todo esto se cumple en Cristo para la honra y gloria de su nombre. El apóstol Pablo dice que todo aquel que anhela obispado, buena obra desea. Qué bueno que todos anhelemos servirle a Dios. Que usted también
tenga un lugar en la iglesia donde usted pueda ser un instrumento en las manos del Señor. Pero como dice 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden, como Dios lo ha establecido. Amado Padre, queremos darte gracias por tu palabra en esta mañana, por la enseñanza, por la instrucción, por la corrección que tú traes a nuestras vidas, Señor. Gracias porque a nosotros nos has llamado para ejercer un sacerdocio bajo la dirección, bajo la orden de nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, el autor de nuestra salvación. Y tú nos has llamado, Señor, a servir en tu casa, a trabajar en tu obra, porque la tierra, las naciones tienen que conocer tu salvación. Y la iglesia, Señor, ha sido establecida para cumplir esa función. Pero, Señor, nosotros queremos aprender a hacerlo en el orden que tú has establecido, bajo la santidad, bajo la obediencia, con vidas consagradas, vidas limpias delante de ti, Señor. En esta mañana te pedimos perdón, porque muchas veces nos hemos tomado esto a la ligera, porque hemos tomado el altar como cualquier cosa. Hemos sido insensatos al poner a cualquier persona a ministrar delante de tu pueblo, delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, cuando nosotros mismos hemos asumido posiciones, hemos asumido tareas dentro de tu casa que no nos han sido delegadas, que nos han sido entregadas, y con rebeldía nuestro corazón nos hemos movido, Señor, y hemos acarreado maldición. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón por no estar sujetos. Te pedimos perdón, Señor, por ser llevados de nuestro parecer. Te pedimos perdón, Señor, por tomar este sacerdocio de cualquier manera, superficialmente, y no tomar en cuenta los detalles que nos reflejan tu perfección y tu santidad. Ayúdanos, Señor, a ser limpios de corazón, a ser limpios en nuestra manera de pensar. Señor, que en esta mañana, en este tiempo, también nuestros oídos sean lavados con la sangre de Mesías, para que nuestros oídos estén atentos a tu voz y no tengamos confusión en nosotros, Señor. Y nuestras manos sean limpias para hacer tu obra, para hacer aquello a lo cual tú nos has llamado, Señor. Y podamos ser capacitados por el Espíritu Santo para ello. Y hagamos, Señor, conforme tú lo has establecido. Y que nuestros pies en este día, Señor, sean lavados con tu sangre, para que podamos ir por sendas de rectitud, por caminos de verdad y de luz, hacia donde tú nos quieres llevar, no donde nosotros queremos estar. Señor, gracias. Gracias por revelarnos estas verdades. Tu verdad nos hace libres. Y te damos gracias, Señor Jesucristo, porque eres tú nuestro sumo sacerdote. Tú entraste al lugar santísimo de una vez y para siempre. Y hoy te adoramos porque tú estás sentado a la diestra del Padre. Desde allí gobiernas, todas las cosas te fueron sujetas. Y tú tienes el control de todo, tú eres la cabeza. Tú eres la cabeza de la iglesia. Y cada uno de nosotros, Señor, somos parte de tu cuerpo. Ayúdanos a vivir en santidad, buscando siempre tu gloria, tu dirección, tu instrucción, para que tu nombre sea reverenciado. Te alabamos y te damos gracias y oramos en tu nombre, poderoso Cristo. Amén y amén.